Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren bien junto con sus familias. Esta sesión la vamos a orientar hacia la expresión en Spinoza, teniendo ya, digamos, como un precedente con el estudio que se hizo sobre Descartes del asunto de la representación o de la primacía de la representación. Entramos ahora a considerar la expresión en Spinoza, que él mismo, digamos, la explicita en su ética, y es la manera como se manifiesta la substancia, es decir, los atributos expresan la esencia de Dios. Ese expresar pues tiene todo un significado o un sentido, digamos, mucho más allá del que se venía mencionando con respecto a los antiguos, que era meramente una especie de nombrar, mencionar, imaginar, etc. Aquí ya se introduce el elemento de la explicación. La expresión es un explicar, pero un explicar remontándose a las causas como tal. Ese es el elemento específico ya de carácter filosófico. Con ello volvemos otra vez a la pregunta inicial, según la cual pensábamos que no solamente es una invención de la modernidad del sujeto cognoscente, sino también, y en este caso gracias a Spinoza, de su carácter expresivo o de la expresión propiamente, que ya es inherente a la misma substancia. Entonces, eh, para el caso, voy a permitirme leer y continuar el texto que les había mencionado. Es parte de una investigación que estoy haciendo sobre la expresión en Hegel, y que indudablemente Spinoza tiene mucho que aportar a ese concepto. Este texto pues yo se los voy a enviar más adelante, todavía no se los envío porque está en proceso de construcción, de revisión sobre todo. Ya está hecho, pero está en revisión porque pues todo texto hay que revisarlo muchas veces. Me disculpan también un poco la rinitis que tengo, espero no sea inconveniente. Entonces me voy a permitir hacer una lectura y unos comentarios acerca del mismo. Se llama Substancia y expresiones en Spinoza. Frente a la pluralidad de substancias y su equivocidad propias, digamos, del pensamiento cartesiano, Spinoza opone el monismo de la substancia y su univocidad. Si bien Descartes obviamente parte de una substancia infinita, que es, digamos, eh, la continuidad que mencionábamos en esa introducción sobre Spinoza con respecto a Descartes, él se aparta de Descartes en el sentido de no considerar sino una sola sustancia y no múltiples. Y estas múltiples sustancias en Descartes sabemos que no son sustancias absolutas, digamos infinitas, sino son sustancias finitas como cada uno de nosotros, los objetos del mundo, etc. La sustancia extensa, la sustancia pensante, siempre dependen de Dios, que es la sustancia eminente por naturaleza. Pero aquí Spinoza opone a ese concepto ese concepto equívoco, análogo también que resulta en Descartes, le opone ese monismo de la sustancia y su univocidad como tal. De aquí se deriva que en Spinoza el énfasis se dé no en la representación, sino en la expresión. Veremos entonces cómo esta concepción de la substancia implica una ruptura con la dualidad de la representación con lo representado, de la noesis con el noema. En Descartes habíamos visto que la representación
lo que se representa y lo representado del objeto como tal no son iguales, no son los mismos, no son semejantes. Eso lo tenemos, esa impresión la tenemos es gracias a la naturaleza que nos da la idea de que son semejantes. Aquí no. En Descartes no hay, digamos, una semejanza, hay una diferencia. La representación se da específicamente es en el entendimiento y se diferencia precisamente de lo que es el objeto como tal. Hay una diferencia entre la representación con lo representado. Vimos como en la concepción cartesiana además hay una preeminencia del atributo del pensamiento sobre la extensión y entre los distintos modos en los que se particularizan aquellos. Sin embargo, en Spinoza, como veremos, dichos atributos provienen de una misma sustancia. No son tampoco los únicos, pues son infinitos, solo que estos son los que en nuestra precaria condición podemos percibir y concebir, así reza su axioma cuarto en la segunda parte de su ética. No percibimos ni tenemos conciencia de ninguna cosa singular más que los cuerpos y los modos de pensar. Digamos que ese es un asunto también muy problemático en Spinoza, el asunto de que precisamente son solamente el pensamiento, la cosa pensante y la cosa extensa, los únicos atributos que nosotros conocemos. Digamos, la pregunta que se daría uno, ¿por qué y de qué manera llega a deducir Spinoza que hay infinitos atributos si no conocemos o no podemos concebir sino dos? Ese es un elemento que, que es generalmente problemático para los comentaristas. Nosotros podemos de pronto inferir el hecho de que la sustancia, como es infinita, no podría limitarse en sus atributos. Sin embargo, como no los conocemos, tampoco podríamos mencionar nada sobre ellos. De esta forma se hace explícito el aspecto finito del humano percibir y concebir frente a los infinitos atributos y modos de la única substancia. Dios, la única sustancia de Dios, que no solo es causa formal, sino también eficiente de todos ellos. Ello implica entonces una gran distancia con la concepción cartesiana, según la cual la sustancia Dios es incluso causa formal de sí, mas no eficiente. De ahí que esto pueda explicar el principio innatista que recorre la filosofía cartesiana, en el sentido que las ideas más simples y claras presentes en el alma humana tengan por causa formal a Dios, mas no sea su causa eficiente. Esto es, Dios, por ser la suma perfección, hace partícipes a sus criaturas, en este caso de los hombres, de tales ideas. Sin embargo, no es el quien las produce inmediatamente, digamos, Dios no las produce inmediatamente, sino es el hombre mismo el que a partir pues como de toda esa acción del entendimiento las puede llegar a producir. Entonces así lo expresa el propio Descartes en las meditaciones metafísicas, en la tercera meditación. ¿No hay algún Dios o algún otro poder que haga nacer en mi espíritu estos pensamientos? No es necesario porque puedo producirlos yo mismo. Aquí se refiere específicamente a las ideas ficticias y adventicias, sobre todo. Las ideas innatas sí son producidas por Dios. Lo que ocurre es que por el proceso del pensamiento, pues entonces, digamos, van a darse de manera clara y distinta para el hombre. Por el contrario, vemos que para la concepción espinosista no solo Dios debe ser causa formal y eficiente de sí, sino también de todos los atributos y modos que de él se expresen. De esta suerte, los pensamientos del hombre y todos los modos que de ahí surjan en sus singularidades estarían abarcados por la sustancia divina, serían parte de ella. Esta característica de la expresión estaría asociada con ciertos rasgos emanantistas de la tradición medieval que Leibniz interpretaba de Spinoza, haciendo lo refiere Deleuze al respecto en su texto Spinoza y el problema de la expresión. Comillas, ya Leibniz lo sugería, reprochando a Spinoza el haber interpretado la expresión en un sentido conforme a la cábala y el haberla reducido a una especie de emanación. Termino la cita. Sin embargo, si bien Spinoza no niega esta inferencia, tampoco se toma la molestia de definir la expresión. Está tal vez más cercana a su concepción de expresión a la explicatio complicatio, en la cual es la expresión misma la que genera el vínculo de los atributos
y modos de la sustancia con el entendimiento, según lo expone Deleuze como uno de los posibles sentidos de expresión en Spinoza. Cito todo el pasaje de Deleuze. La tradicional pareja explicatio complicatio testimonia históricamente de un vitalismo siempre próximo al panteísmo. Lejos de que pudiera comprenderse la expresión a partir de la explicación, nos parece al contrario que la explicación tanto en Spinoza como en sus antecesores supone una cierta idea de la expresión. Si los atributos remiten esencialmente a un entendimiento que los percibe y los comprende, es de partida porque expresan la idea de substancia y porque la esencia infinita no se expresa no se expresa sin manifestarse objetivamente en el entendimiento divino. Es la expresión la que establece la relación con el entendimiento, no a la inversa. Esa explicación que nos da Deleuze es muy plausible, puesto que precisamente ese aspecto de cómo el entendimiento percibe, sí, el entendimiento es una afección para Spinoza. Entonces el entendimiento percibe los atributos de Dios. Y en ese sentido, se establece como es como una diferencia entre esa sustancia, que es esto otro de los problemas en Spinoza, como entre esa diferencia de la natura naturans, que es de Dios, y de la natura naturata, que es la naturaleza, pues como tal, entre ellas la del hombre, ¿no? Pero entonces aquí Descartes explica que es precisamente es la expresión la que establece ese vínculo, ¿sí? La expresión en Spinoza, sin embargo, no se reduce a un mero desarrollo comprensivo que amplía los atributos, tampoco a un englobar o implicar una esencia divina en ellos. La expresión es la vida de la sustancia propiamente. La expresión es la vida de la sustancia. Esto implica que la sustancia propiamente es ella misma expresión, no por accidente, sino esencialmente está en su propia existencia. La sustancia no puede más que expresarse, así de simple. Con ello se quiere decir que la expresión es primariamente de la sustancia y luego de los modos. Es la sustancia expresión tanto en su existencia como en su producción. Citamos otra vez a Deleuze. La expresión es en Dios la vida misma de Dios, por lo tanto no podrá decirse que Dios produce el mundo, el universo, la naturaleza naturada para expresarse. De aquí que a Spinoza se le relacione con la tradición emanantista panteísta que explica la expresión, sobre todo desde el medioevo, como lo indicábamos anteriormente, a través de que la expresión era un decir, era un nombrar, era también un imaginar, era una imagen, ¿cierto? En la primera explicación emanantista, como la de la substancia atomista, se presenta una predicación de tipo analógico. En la espinosista, por su parte, predomina una coherente univocidad, así la menciona a través de Deleuze. En Spinoza, en cambio, el único lenguaje es el de la univocidad. Primero univocidad de atributos, enseguida univocidad de la causa, enseguida univocidad de la idea, univocidad del ser, univocidad del producir, univocidad del conocer. Forma común, causa común, noción común, tales son las tres figuras de lo unívoco que se reúnen absolutamente en la idea del tercer género del conocimiento, ¿no? Que sería pues el conocimiento intuitivo. De esta figura trimembre de lo unívoco se deriva una postura, según los comentaristas de Spinoza, panteísta, que se opone radicalmente al creacionismo de la expresión en el que prima un lenguaje análogo, incluso equívoco. Así pues, la expresión en Spinoza no puede pensarse como un asunto que se reduce a una mera exposición o englobe de la divinidad con respecto a su producción. No es ajena tampoco a la expresión espinosista, solo que los términos no tienen una causalidad o eminencia de unos sobre los otros, por ejemplo, de la explicación como causa de la expresión, sino que se da al contrario, como la expresión que determina la explicación que hace el entendimiento.
De otra parte, la expresión espinosista rechaza, como lo acabamos de ver, la expresión en términos creacionistas, debido a que incurre en aceptar dos o más tipos de sustancia, razón por la cual Spinoza descarta este tipo de expresión. De entrada, pues para él solo hay una sustancia. De ahí que en la expresión estaría abarcándose de manera unívoca todo lo que corresponde a la esencia y la existencia de la sustancia, tanto como lo que ella produce. Pero además, la expresión lleva consigo su carácter explicativo, que permite diferenciar y desplegar los diferentes atributos y modos de la sustancia, tanto de manera general, la sustancia, particular, sus atributos, como individual, los modos. Este despliegue y abarcamiento de los atributos es propiamente lo que podemos llamar expresión. Este aspecto que se despliega de lo general, luego a lo particular y finalmente lo individual, es precisamente Hegel también como tal el que va a mencionar que aquí Spinoza está precisamente mencionando el pensamiento mismo, los tres momentos del pensamiento, ¿sí? Voy a leerles lo que menciona Hegel con respecto a esta clasificación. La fase ulterior, tras estas definiciones, está formada por los teoremas, proposiciones en las que Spinoza prueba diversas cosas. Desciende de lo general de la sustancia, pasando por lo particular, el pensamiento y la extensión como atributos, hasta llegar a lo individual. Presenta pues los tres momentos del concepto, o los tres son esenciales en él, pero no reconoce como lo esencial el modo al que corresponde lo individual, o no ve en él un momento de la esencia misma en la esencia, sino que desaparece en la esencia o no se eleva a concepto. Es decir, lo individual es un modo, es una contingencia. Lo individual es, pero también no tiene que ser, ¿cierto? Ese es el aspecto importante. Pero son los tres momentos precisamente el concepto. Lo general, lo particular y lo individual. De esta manera se da un despliegue trimembre de la expresión en tanto que la sustancia es quien se expresa. Los atributos son expresiones y la esencia es lo expresado. Sustancia expresa, atributos son expresiones y la esencia es lo expresado. Podemos inferir el aspecto dinámico de la expresión casi que dialéctico, en tanto es la sustancia que se expresa en los atributos, luego estos se expresan en los modos como aquello que es en otra cosa, para luego volver así en la unidad de su esencia que es igual a su existencia. Aquí vemos, según lo refiere Deleuze, cómo la expresión es la vida misma de la sustancia. Entonces una contingencia o un resultado de ella está dada desde su esencia misma, que es a la vez su existencia. Esto es, la expresión es necesaria a la sustancia, de aquí que la expresión sea en Spinoza una causa y no un efecto, en la medida en que estos atributos son percibidos por el entendimiento como constitutivos de la esencia de la sustancia y que además la expresan. Esa es la expresión misma como la sustancia se nos da a conocer en su unidad de ser y concepto. En efecto, los atributos, al expresar la esencia divina, expresan igualmente su existencia, de ahí que, según Deleuze, cito, el atributo relaciona su esencia a un Dios inmanente, a la vez principio y resultado de una necesidad metafísica. En este sentido, los atributos en Spinoza son verdaderos verbos, poseyendo un valor expresivo. Dinámicos ya no son atribuidos a sustancias variables, atribuyen algo a una sustancia única. Y cita de Deleuze. Encontramos en los atributos un dinamismo en el que, pese a su variedad infinita, remiten a una única sustancia. En el caso del hombre, por ejemplo, los dos atributos conocidos, el pensamiento y la extensión, no remiten a distintas sustancias como en Descartes, sino a una y la misma, Dios. Dios, en su esencia, es todos los atributos,
entre los que se encuentran el pensamiento y la extensión, de que para Spinoza Dios sea tanto cosa pensante, así como cosa extensa, según la proposición 1 y 2 de la segunda parte de la Ética. Ello implica que tanto en su esencia como en su existencia, así como en su acto y potencia, la substancia sea necesariamente pensante y extensa. Hegel, en las lecciones sobre la historia de la filosofía, resume este aspecto de la necesariedad de la esencia de la substancia en sus lecciones de esta forma. Comillas, Dios se halla determinado solamente por su naturaleza. La acción de Dios es pues su poder y esto es la necesidad. Ahí vemos que, por ejemplo, en este sentido, Dios es libre, pero Dios es libre en tanto está autodeterminado, ¿sí? Él mismo se impone, pues, digamos, una necesidad, pero él mismo se la determina. No hay otra sustancia, no hay otro que se las determine, él mismo se las autodetermina. Dios se haya determinado solamente por su naturaleza, la acción de Dios es pues su poder y esto es la necesidad. Podemos inferir de lo anterior que la primera expresión de la sustancia se da en sus atributos. En ellos la sustancia es la pura positividad. No hay diferencia alguna entre ella y los atributos, a pesar de que estos no son causa de sí, como es la sustancia. En última instancia, no se da en esta expresión la negación como tal, es la pura infinitud. Así lo expresa la explicación de la definición sexta de la primera parte de la Ética, en donde define a Dios como un ser absolutamente infinito. Cito. Digo absolutamente infinito y no en su género, pues de aquello que es meramente infinito en su género podemos negar infinitos atributos, mientras que a la esencia de lo que es absolutamente infinito pertenece todo cuanto expresa su esencia y no implica negación alguna. Y la sustancia es pura positividad. No hay posibilidad de una determinación externa, es decir, de una negación. Es en esta consideración de Dios como absoluto que Spinoza toma distancia de la naturaleza divina como perfección infinita. El absoluto espinosista no permite la negación en la substancia, que sería contraria a la naturaleza de Dios. Para Hegel, el defecto de esta consideración es que Spinoza no concibe, la negación de la negación, y por ello su sustancia es identidad abstracta. La llama Hegel noche del absoluto. Porque no hay nada que la pueda diferenciar. La sustancia es pura positividad. La segunda expresión de la sustancia se daría en los modos. Ya hablamos entonces de los atributos, ahora vamos a hablar de los modos. Aquí, a diferencia de la primera en la que hay una distinción de los atributos con la esencia de la sustancia que ellos expresan, es decir, donde no hay una negación como tal, en esta segunda decimos sí hay una gran diferencia con respecto a la sustancia, en tanto los modos se definen como la afección de la sustancia, el ser en otro. Esto es, en la segunda expresión se da una determinación de la sustancia que por ser finita, implica una negación. Es decir, esa determinación es finita porque viene de un modo que es finito, ¿cierto? Entonces ahí de entrada ya hay una negación de la sustancia que es infinita. Los modos en este caso vienen a ser las expresiones de los atributos. Igualmente expresan, pero de cierta manera, la esencia de Dios. En la primera expresión de la esencia de Dios hablamos de una natura naturans, en tanto para la segunda hablamos de una natura naturata. Para Hegel, en esta última es donde la negación misma tiene lugar en tanto determinación de la sustancia. Y cito a Hegel aquí, en las lecciones otra vez. Dios se halla determinado solo por su naturaleza. La acción de Dios es pues su poder y esto es la necesidad, ya se había mencionado. Sin embargo, Spinoza no pasa de estas observaciones generales, debe señalarse no obstante como algo muy característico y peculiar que en su carta 50 dice que toda determinación es una negación. Por tanto, el hecho de que Dios sea la causa del universo es también algo finito, ya que aquí se establece el universo como algo distinto de él, al lado de Dios. Termino la cita. Ello no implica que sea el universo la naturaleza misma la que le ponga los límites a Dios. Ya habíamos dicho de entrada que Dios
pues en la introducción, Dios sive natura, Dios es Dios o naturaleza, es decir, Dios es igual a la naturaleza. Es el propio Dios que en su naturaleza misma se impone su propia necesidad, esto no se limita de manera externa sino interna. Si hay una negación es más bien de carácter cualitativo, así, la diferencia expresiva que hay entre los modos y la propia esencia divina, que por definición es eterna e infinita, es expresada por los atributos. Podemos aventurar a decir que es en la producción misma divina donde la negación, la finitud, tiene lugar pero como naturaleza naturada. Deles al respecto aclara, cito, si Dios se expresa en el mismo, el universo no puede ser sino una expresión en segundo grado. La substancia se expresa ya en los atributos que constituyen la naturaleza naturalmente, pero los atributos se expresan a su vez en los modos que constituye la naturaleza naturada. Termina la cita. La producción en Dios es tan necesaria como su existencia, es más, porque su existencia es puro acto. En tanto causa de sí, es por ello también causa de todas las cosas, así de su esencia como de su existencia. La expresión no se da entonces bajo la figura de la analogía, como ocurrirá en Leibniz, sino el paralelismo, en tanto se basa en la proposición 7 de la segunda parte, según la cual, cito, el orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. Termino la cita. De la proposición séptima, pues de la ética, ¿sí? De esta manera se entiende el que Spinoza recurra a un método geométrico para explicar con un método formal que junto con el de la comunidad, según Deleuze, son los métodos por él empleados, la manera en que se manifiesta la naturaleza divina al entendimiento humano. Es decir, es por medio, digamos, casi que un lenguaje matemático, geométrico, como se expresa realmente la naturaleza o Dios al pensamiento. Este último, o sea, el entendimiento humano, es clave para entender por qué el hombre solo percibe dos de los infinitos atributos de Dios, a saber, el del pensamiento y el de la extensión. Pero entonces, ¿cómo sabemos que Dios es una sustancia a la que le corresponden infinidad de atributos si el entendimiento humano solo concibe dos? ¿Cómo accedemos siquiera al pensamiento de la infinidad de los atributos a partir de la finitud de nuestro entendimiento? La respuesta a estas preguntas posiblemente las encontraremos en el propio método espinosista, en el que reúne lo formal con la comunidad de nociones. Este se aleja precisamente de los empleados por filósofos tan cercanos como Descartes, quien recurre a la analogía y a la eminencia de unas sustancias sobre otras, para llegar a un conocimiento claro y distinto de aquellas otras que son inferiores en su naturaleza, por ejemplo las que tienen como atributo la extensión. En Spinoza, por el contrario, no se llega al conocimiento de la naturaleza de las cosas extensas por la preeminencia de los principios que surgen del pensamiento. El orden de las ideas es el mismo que el orden de las cosas. Ahí está, digamos, no hay ninguna preeminencia, ninguna se pone por encima de la otra. El pensamiento no se pone por encima de lo extenso, como sí ocurre en Descartes, sino que al ser Dios una sustancia que contiene infinidad de atributos, entre ellos los de la extensión y el pensamiento, en ellos Dios se da en acto, no solo como esencia, sino como en existencia, no solo de manera formal, sino también objetiva. Esto es, tiene tanta realidad el cuerpo del hombre como cualquiera de sus pensamientos particulares. Y esto gracias a la naturaleza misma de los atributos, que son las afirmaciones de Dios, los logoi o los verdaderos nombres divinos. Cito a Spinoza. Los atributos comportan tanto lo formal como lo ontológico. Ellos explican ciertamente la sustancia no solo desde una lógica de la expresión, sino desde su ser propiamente. El método geométrico no solo se basa en sus definiciones, proposiciones y axiomas, en general abstracciones, sino que las figuras que de ellas se deducen tienen una objetividad, una existencia que demuestra sus principios. Así sucede tanto con los atributos y los modos, como las singularidades que expresan la esencia de Dios. Por eso, Spinoza parte de la sustancia infinita, parte de la sustancia como esencia, existencia, digamos, que confluyen en la sustancia divina, y por ello como verdad,
específicamente esencia, existencia es la verdad misma, y de ahí todo el entramado que se va a ir a desarrollar tiene que tener esa calidad de verdadero, precisamente porque parte de la verdad. Es decir, de la verdad no puede partir o no puede derivarse algo falso o algo imperfecto. Debe seguirse llevando así en su orden, ¿cierto? Ese es uno de los asuntos, pues también que implica un more geométrico, una determinación geométrica, no es solamente una aplicación formal. Hegel lo ve así, es una aplicación formal, pero no. Por ejemplo, para Cassirer, de alguna manera, ese aspecto, digamos, metódico, en el que trae precisamente lo geométrico, eh, implica, implica la esencia misma de, de la sustancia, es decir, la sustancia como tal no puede más que manifestarse por ese medio. Por eso aquí también de alguna manera Deleuze menciona que ese sería como el lenguaje mismo, ¿cierto? De Dios. Eh, Sin embargo, llama la atención el que Dios pueda llegar a ser afectado por los modos, siendo que esta sustancia parece ser inmutable también. Si la sustancia es afectada, entonces es porque en la sustancia misma se da el ser en sí y el ser en otro. Para lo primero corresponde a los atributos que son en sí y se conciben en sí, y para el segundo a los modos que se conciben por medio de otros, según la definición quinta de la primera parte de la ética. Sin embargo, esta diferencia entre atributos y modos solo concierne a una única sustancia, esto es, ambos, modos y atributos, expresan la misma esencia de Dios, pero de manera distinta. De hecho, la diferencia que establece, pero esto ya es un paréntesis, la diferencia es que establece Spinoza entre lo verdadero y lo falso, y corresponde más bien a un tipo de percepción incompleta. Es como si lo falso no fuera del todo falso en el sentido en el que, de hecho, lo que ocurre es que quien está percibiendo percibe solamente un punto de vista. Aquí debe primar un conjunto, una totalidad, una visión total, que es precisamente ese tercer y último género de la intuición, ¿cierto? Una totalidad, se debe percibir, el conocimiento debe llegar a esa totalidad, pero los modos de pensamiento llegan simplemente a captar como una parte, como, como si cuando vamos y vemos una escultura, digamos, la escultura del David, de Miguel Ángel, es monumental, ¿no? Y prácticamente pensamos que el David de Miguel Ángel es tal como se nos presenta en las imágenes que prácticamente nos hacen ver la parte frontal. Difícilmente, o tendría que estar uno en el museo propiamente para ver todas las dimensiones. Por ejemplo, nunca se nos muestra al David desde la parte superior, desde arriba para abajo, más fácil desde abajo para arriba. Casi nunca se nos muestra la parte trasera o el trasero, digamos, de David. Entonces, en ese sentido, esa parcialidad de la visión sería lo falso. Lo verdadero es como toda la reconstrucción, la totalidad de la reconstrucción de esa escultura, por ejemplo. Bueno, pero decíamos, los modos y los atributos expresan la misma esencia de Dios, pero de manera distinta, ¿no? ¿Pero en qué consiste esta diferencia? Se trata de una diferencia estrictamente formal, tal como lo propone Deleuze, cualitativa y no cuantitativa o numérica.
En primer lugar, vemos lo que concierne al atributo. Según la definición cuarta, un atributo es aquello que el entendimiento percibe de una sustancia como constitutivo de la esencia de la misma. O sea, el entendimiento percibe. Y ya hemos visto que el entendimiento es una afección. ¿Sí? Dios no tiene ni entendimiento ni voluntad. Solamente esto es un modo. El entendimiento y la voluntad es un modo. Solamente Dios es cosa pensante y cosa extensa. Obsérvese que Spinoza no define el atributo solo como lo constitutivo de la esencia de la sustancia, sino que le antecede el entendimiento que lo percibe en primera instancia. Y no es que el entendimiento se entiende el humano, pues Dios no tiene entendimiento ni voluntad, sea la causa del atributo. Ya lo habíamos mencionado con Deleuze, quien afirmaba que es la expresión la que establece la relación con el entendimiento y no al revés, sino que el atributo precisa del entendimiento, ya que aquel se expresa como idea verdadera. Digamos que el atributo se objetiviza en el entendimiento como idea. Cito a Deleuze otra vez, es porque los atributos explican la sustancia que son, por ello mismo relativos a un entendimiento en el que todas las explicaciones se reproducen o se explican ellas mismas objetivamente. Cierro comillas. Por el contrario, los modos, en tanto la afección de una sustancia, o sea, aquello que es en otra cosa, según la definición quinta, son la modificación de la sustancia. Es en ellos donde verdaderamente reside toda diferencia entre las cosas. Los modos como tal no pueden ser ni ser concebidos sin Dios. En los modos se expresa la esencia de Dios en cuanto a la producción divina que se da en la naturaleza, de ahí que se hable de natura naturada, pues se sigue tanto de la necesidad de la naturaleza de Dios como el hecho de que aquella es la finitud misma, lo dado al entendimiento humano, de aquí el hiato entre lo finito y lo infinito. Precisamente dos de estos modos tienen que ver con la propia naturaleza humana, se trata del modo del cuerpo y los modos del pensar. Con estos modos nos encontramos de nuevo con objetivaciones de la substancia, diferentes en su forma a las que percibe el entendimiento en relación con los atributos. Vemos que en todos los casos anteriores, trátese de los atributos, de los modos, el asunto de la expresión implica en Spinoza dos aspectos que se presentan de manera positiva en una unidad y no separadamente, lo cognoscitivo y lo óntico. Subrayamos positivo en tanto que la idea verdadera y la adecuada ambas poseen certeza, es decir, que, comillas de Spinoza, ambas conocen una cosa perfectamente, o sea, del mejor modo posible y nadie puede dudar de ello. Eso lo dice Spinoza. Por el contrario, la privación de certeza sería la falsedad, lo que estaba mencionando ahorita. Hegel en las lecciones con respecto a esta postura positiva o afirmativa en Spinoza la deriva del concepto de causa de sí mismo, que en Spinoza es lo verdaderamente infinito, algo presente y real, el cual por un cierto movimiento dialéctico en la substancia, el efecto que de esta causa surge como finito, es superado para convertirse en ella misma. Este infinito se presenta entonces como una afirmación que se explica por aquella regla gramatical según la cual una doble negación es una afirmación. Comillas, a no ser que piense, esto lo dice Spinoza, a no ser que piense que una idea es algo mudo como una pintura sobre un lienzo, y no un modo del pensar, a saber, el hecho mismo de entender. Esto lo dice Spinoza también en la Ética. A propósito de esta bella imagen de aquellos que piensan que la idea es como una pintura sobre un lienzo, Spinoza distingue lo que son las ideas de las palabras y las imágenes. Para las primeras, para las palabras, es necesaria la intervención del pensamiento, lo que no sucede con la segunda y tercera, que están más en relación con las afecciones del cuerpo. Cito a Spinoza, pues la esencia de las palabras y de las imágenes está constituida por los solos movimientos corpóreos, que no implican en absoluto el concepto del pensamiento. Cierro comillas. Claramente vemos aquí una gran distancia Spinoza con respecto a Descartes, para quien no hay diferencia entre la imagen y la idea, o al menos deriva la idea de una imagen, ¿no? Es así como en su meditación tercera afirma, comillas, algunos de mis pensamientos son como las imágenes de las cosas y a estos conviene el nombre de idea.
Cierro comillas. Si bien Spinoza nunca define qué entiende por expresión, encontramos que las diferencias entre la idea con respecto a las palabras y las imágenes están en relación directa con los atributos y los modos por una parte y con las cosas individuales por otra. Debemos tener en cuenta que al ser el cuerpo el objeto de la idea del alma humana, en tanto modo de extensión no existente en acto, según la proposición 13ª de la segunda parte, la unidad entre ellas no solo es adecuada, sino también necesaria y todas tienen como causa única a Dios. El aspecto que no queda muy claro en Spinoza es cómo se realiza, por ejemplo, la unión de la idea con la imagen y la palabra. Aquí estamos en el nivel del lenguaje y vemos también una clara separación entre estos tres componentes. Sabemos que emanan de una sola sustancia, que ellas explican como diferentes puntos de vista la esencia de la sustancia, pero el hecho de que coincidan entre sí no se encuentra a la vista. Casi que en estas circunstancias se tiende a pensar en una predeterminación, en una ausencia de la libertad misma. Leibniz pensaría mejor en una armonía preestablecida para explicar dicha concordancia entre las distintas monadas. Pero de esto trataremos en el próximo capítulo. Por el momento podríamos sugerir que la inmanencia que se deriva del sistema espinosista permite entender la expresión como principio, medio y fin de la sustancia, es decir, que es la sustancia con sus infinitos atributos y por ende de modos también la que se expresa en y a través de ellos en su esencia. De esta manera, la esencia divina bien puede expresarse a través de los modos de la extensión, bien a través de los modos del pensamiento. La expresión es el principio cognitivo por excelencia de la sustancia. En ella la sustancia se manifiesta por vía de los atributos y esta de los modos. Así también a través de las cosas individuales podemos remontarnos a ella, a la sustancia misma. Todo remite a la sustancia porque es ella finalmente la que se expresa, su naturaleza es expresiva. Estamos aquí hablando de una sustancia expresiva, pero una sustancia expresiva de manera inmanente, ¿no? Es decir, conocemos la esencia de la sustancia gracias a que los atributos son sus expresiones. La esencia de la sustancia es expresada y por eso sería un conocimiento ascendente. Todo ello es posible por la univocidad que emana de la sustancia. Si no fuese la sustancia única e infinita, la expresión no tendría lugar. En resumen, Spinoza encontró que la expresión es, para emplear una expresión general hegeliana, el éter de lo absoluto, de la sustancia infinita. En cambio, el principio del entendimiento es la representación, pues aquel tiene una naturaleza dual que corresponde al sistema cartesiano de las ideas claras y distintas que se presentan al alma. Es decir, la idea aquí específica es que la expresión es coherente con el principio de unicidad de Spinoza. La expresión surge de la misma naturaleza de la sustancia, lo que no ocurre con las ideas en Descartes o en Cartesio. Por eso la representación tiene un componente dualista. Por eso Descartes sostiene más bien la representación en ese aspecto. Por eso para Descartes lo expresivo no corresponde más que a aquellas ideas que se forman de lo sensible, como lo mencionábamos en líneas arriba de este texto, pero que en todo caso precisan de la facultad del entendimiento para que se presenten evidentes ante el alma. En cambio, lo expresivo para Spinoza corresponde a los atributos, a los modos también, pero de manera mediada, pues es por medio de los atributos que la sustancia se expresa en los modos, tanto como a las ideas adecuadas, porque expresan la esencia de Dios y es percibida así por el entendimiento. Por ello, la expresión es inherente a la naturaleza de la sustancia divina. Por su parte, el filósofo alemán Gottfried Leibniz, 1646 a 1716, desarrollará la noción de expresión a partir de su concepto de mónada, en tanto que serán los cuerpos que expresen el universo entero, y el alma sea quien lo represente. En Leibniz encontraremos pues estas dos nociones que resultarán complementarias, expresión y representación. Se abandona el modo de la inmanencia para la expresión y se retornará al de la analogía. En todo caso, se evita con la filosofía de Leibniz caer tanto en un panteísmo como en un dualismo. Hasta aquí entonces pues la concepción pues de Spinoza con respecto a la expresión. Para la próxima sesión pues terminaremos de redondear más el aspecto de la filosofía espinosista, sería la última parte de este capítulo de Spinoza. Y espero pues que me hagan llegar sus inquietudes,
las discusiones que podríamos tener con respecto a esto. No se los envío todavía, repito, por ser un texto en construcción o en revisión. Espero que tengan una feliz semana y salud para todos. Que estén muy bien.